Estas historias no solo se escriben, se sienten. Estás viendo historias de corazones ricos, donde el amor, el dolor y la justicia se unen para convertirse en una historia. Marcos fue al supermercado con algo en mente: encontrar aceite de oliva extra virgen. Iba a preparar una receta especial esa noche. Ese día era viernes por la tarde y el supermercado estaba lleno de gente. La gente iba al supermercado para aprovechar las ofertas del fin de semana. Los carritos hacían ruido, la gente hablaba y había anuncios por todas partes. Esto hacía que Marcos se sintiera incómodo. No le gustaba estar rodeado de tanta gente, no le gustaba perderse en los pasillos largos y no le gustaba pedir ayuda a los demás. Se detuvo frente al pasillo de aceites y vinagres. Miraba las muchas botellas que parecían iguales. Había aceites de diferentes marcas, de distintos países, con distintos precios y presentaciones. Una etiqueta decía que era prensado en frío. Otra decía cosecha temprana. Otra más decía acidez máxima .2%. Para alguien que no cocinaba mucho, todo aquello era muy confuso. Se sintió frustrado y sacó su teléfono para buscar ayuda, pero la señal era muy débil y las páginas no se abrían. Del otro lado del mismo pasillo, Valentina comparaba dos botellas de aceite. Lo hacía con mucha atención, como si estuviera en un laboratorio. Tenía una lista en su teléfono y revisaba cada cosa que ponía en las etiquetas. Valentina es chef en un restaurante muy conocido del centro. Sabe muy bien de qué están hechos los diferentes aceites, cómo se usan, cómo saben y qué propiedades tienen. Para ella, elegir un buen aceite es algo muy importante. Marcos se movió hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Luego, tomó una botella de forma aleatoria y examinó la etiqueta con el ceño fruncido. No entendía nada. Miró alrededor para encontrar a algún empleado de la tienda, pero todos estaban ocupados atendiendo a otros clientes o reponiendo productos en otras secciones. Fue en ese momento cuando vio a una mujer al otro lado del estante. Ella sostenía dos botellas y las estaba examinando contra la luz. Leía las etiquetas con una actitud que mostraba que sabía lo que estaba haciendo. Había algo en su forma de estar que transmitía confianza y conocimiento. Sin pensarlo demasiado, Marcos caminó hacia ella con una sonrisa algo avergonzada. «Disculpa», dijo con voz amable. «¿Tú entiendes de aceites?» Valentina levantó la mirada con sorpresa. Sus ojos marrones lo miraron con curiosidad. Luego, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. «¿De aceites?», preguntó con tono divertido. «Sí, de aceite de oliva específicamente», dijo Marcos mientras señalaba el estante completo. «Necesito un aceite de oliva bueno para cocinar algo especial esta noche. El problema es que no tengo idea de cuál elegir. Todos los aceites de oliva parecen iguales y las etiquetas de los aceites de oliva hablan de cosas que no entiendo». Valentina se rió bajito y se guardó el teléfono en el bolsillo de la chaqueta. «¿Qué vas a hacer de comer?», preguntó con mucho interés. «Pasta con verduras asadas», respondió él. «Mi mamá me pasó la receta y específicamente dijo, aceite de oliva extra virgen de buena calidad, pero no me explicó cómo saber cuál es buena calidad». Ella asintió. «Está bien, eso tiene sentido. ¿Cuánto dinero quieres gastar?». Marcos se rascó la cabeza y dijo, «No sé». «¿Cuánto cuesta un aceite decente?». Valentina se dirigió hacia una parte concreta del estante y dijo, «Depende. Si vas a cocinar y quieres notar la diferencia, creo que el precio debe estar entre 200 y 300 pesos. Si es menos, probablemente sea aceite refinado con un poco de aceite virgen mezclado». «¿En serio?», preguntó el sorprendido. «No sabía que había tanta diferencia». «Hay mucha diferencia», confirmó ella tomando una botella específica. «Mira, este por ejemplo es español, tiene denominación de origen, acidez baja y viene en botella oscura que protege el aceite de la luz. Es perfecto para lo que necesitas». Marcos se fijó en cómo hablaba, con conocimiento pero de manera sencilla, con paciencia y sin hacer que se sintiera mal por no saber algo. «¿Trabajas aquí?», preguntó con curiosidad. «No», dijo Valentina sonriendo. «Soy chef. Pero como uso mucho aceite de oliva en mi trabajo, ahora sé mucho sobre eso sin haberlo planeado». «¿Chef?», repitió el impresionado. «Eso es increíble. Yo apenas puedo seguir una receta sin arruinar algo». Ella se rió y dijo, «Todo es práctica y empezar con buenos ingredientes ayuda mucho. Por eso, el aceite es importante». Marcos tomó la botella que ella había recomendado y la observó con nueva apreciación. «Muchas gracias, en serio. Me salvaste de comprar cualquier cosa y arruinar la cena».
De nada, respondió Valentina. Empezó a voltearse hacia sus propias compras. Que te salga deliciosa la pasta, dijo. Marcos se quedó parado un momento, como queriendo prolongar la conversación pero sin saber exactamente cómo. Había algo en ella, en su energía tranquila, en la forma natural en que había compartido su conocimiento, que lo hacía no querer que el encuentro terminara tan abruptamente. Pero no encontró las palabras adecuadas, así que simplemente levantó la botella en señal de agradecimiento y caminó hacia las cajas registradoras. Valentina volvió su atención a elegir entre dos marcas de vinagre balsámico, pero algo de ese encuentro breve persistió en su mente. El hombre había sido educado, humilde, con una sonrisa genuina que iluminaba su rostro. No había tratado de impresionarla ni había fingido saber más de lo que sabía. Era refrescante encontrar a alguien tan auténtico. Marcos estaba en la fila de la caja con la botella de aceite en la mano. Sin darse cuenta, miraba hacia el pasillo donde había visto a esa chica. Ella todavía estaba allí, comparando productos. Marcos sonreía al acordarse de lo que habían hablado. No te hagas ilusiones, se dijo. Te ayudó porque se lo pediste. Eso es lo que hacen las personas amables. Pero había algo diferente en ese encuentro. Quizás era la forma en que sus ojos se iluminaron al hablar de cocina, o la paciencia con la que explicó algo que para ella era obvio pero para él era completamente nuevo. Era el tipo de persona que uno no olvida fácilmente, incluso después de una conversación de 5 minutos en un supermercado. Cuando le tocó pagar, pagó el aceite y los demás artículos que había escogido, los puso en una bolsa que se podía usar muchas veces y salió del supermercado. El cielo se estaba poniendo de color naranja porque el día estaba terminando. Fue hacia su auto, que estaba en el lugar donde se dejan los carros, puso las compras atrás y antes de arrancar se quedó un momento mirando la entrada del supermercado. Debía haberle pedido su número, pensó, pero inmediatamente descartó la idea. Sería extraño. Ella solo fue amable. No había ninguna señal de interés romántico. Seguramente tiene pareja. Una mujer así definitivamente tiene pareja. Encendió el motor, ajustó los espejos y salió del estacionamiento. Se sentía satisfecho porque había encontrado el aceite correcto. Pero al mismo tiempo, sentía un poco de arrepentimiento. Le molestaba no haber sido más valiente. Dentro del supermercado, Valentina finalmente completó sus compras, pagó y salió con 2 bolsas llenas. Mientras caminaba hacia su auto, recordó al hombre que había pedido ayuda. Le pareció tierno como se veía completamente perdido entre las botellas de aceite, pero lo que más le gustó fue que no tuvo vergüenza de admitir que no sabía. Muchos hombres en su experiencia preferían fingir conocimiento antes que pedir ayuda. ¿Qué encuentro más curioso?, pensó mientras abría la cajuela de su auto. Ni siquiera le pregunté su nombre. 3 semanas después, Marcos fue de nuevo al supermercado. Esta vez quería comprar algunos ingredientes para hacer pan en casa. Había decidido probar esto después de que le saliera muy bien la pasta con verduras asadas. Entró en la tienda, cogió un carrito y se fue a la sección de productos para hacer pan. Estaba comparando diferentes tipos de harina cuando escuchó una voz familiar a su lado. ¿Otra aventura culinaria? Marcos se dio la vuelta rápidamente y se encontró frente a ella, la chef que le había dado una mano con el aceite. Esta vez llevaba ropa deportiva, el cabello recogido en una coleta, pero sus ojos marrones todavía tenían ese brillo especial, una mezcla de inteligencia y calidez. No puedo creerlo, dijo él con una sonrisa inmediata. ¿Tú también? Valentina dijo que vive cerca. Señaló hacia la salida. Dijo que viene aquí siempre. Luego preguntó si el aceite funcionó bien. Está perfecto, dijo Marcos con mucha emoción. La pasta quedó muy rica. Mi mamá se sorprendió mucho cuando le conté que la había hecho yo. Incluso me pidió que le enseñara la etiqueta del aceite para comprarse uno igual. Valentina es río genuinamente complacida. Me alegra mucho. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pan, dijo él mostrando la harina que tenía en la mano. Pero estoy igual de perdido que la vez pasada. Hay harina de trigo, harina integral, harina de fuerza, harina panadera. No tengo idea de cuál necesito. ¿Qué tipo de pan?, preguntó ella automáticamente, su instinto de chef activándose. Pan blanco básico para empezar, admitió. Nada sofisticado todavía. Valentina tomó una bolsa específica del estante. Esta es harina panadera, tiene más gluten que la normal y eso ayuda a que el pan quede más esponjoso y con mejor estructura. También necesitarás levadura fresca, no la seca. ¿Levadura fresca?, repitió Marcos. ¿Dónde se consigue eso?
En la sección de refrigerados, explicó ella. Ven, te muestro. Caminaron juntos por el pasillo. Marcos se dio cuenta de que esta vez no quería que el encuentro fuera tan breve. Mira, dijo. Sé que esto puede sonar extraño, pero ¿querrías tomar un café conmigo? Ahorita, quiero decir. Como agradecimiento por ayudarme otra vez. Valentina se detuvo y miró a la persona que le hizo la propuesta. La evaluó con detenimiento. Normalmente, ella rechazaría una invitación como esa sin pensarlo dos veces. Valentina había aprendido a ser muy cuidadosa con las invitaciones de personas que no conocía. Pero había algo especial en la forma en que esta persona le hizo la invitación, sin presionarla, sin esperar nada a cambio, solo una invitación sincera. Eso hizo que Valentina dudara. La forma en que lo preguntó la hizo pensar dos veces antes de tomar una decisión. Valentina consideró la propuesta con más detenimiento. Un café, repitió pensativa. Está bien, pero tengo una clase de yoga en 1 hora, así que tiene que ser rápido. El rostro de Marcos se iluminó con una sonrisa. Esa sonrisa mostraba que se sentía aliviado y feliz. Rápido, lo prometo, dijo Marcos. Pagaron lo que habían comprado y luego fueron a la cafetería que estaba dentro del centro comercial. Allí pidieron sus bebidas. Valentina pidió un café americano normal y Marcos un capuchino con mucha espuma. Luego se sentaron en una mesa pequeña que estaba junto a la ventana con vista al lugar donde estaban los carros. Los primeros minutos fueron un poco incómodos. Dos desconocidos buscando por dónde empezar a hablar, así que había silencio. Pero pronto la conversación fue fluida. Marcos habló sobre su trabajo como diseñador gráfico independiente. También habló sobre cómo decidió aprender a cocinar. Estaba cansado de comer siempre lo mismo. Valentina compartió historias de su restaurante. Empezó lavando platos a los 16 años. Con el tiempo, fue subiendo y se convirtió en chef ejecutiva. Entonces siempre quisiste ser chef, comentó Marcos. En realidad no, dijo Valentina. Empecé a trabajar en la cocina porque necesitaba un empleo. Pero luego me gustó mucho el proceso de cocinar. Me gusta tomar ingredientes sencillos y hacer algo especial con ellos. También me gusta ver la reacción de la gente cuando prueba algo que está muy bueno. Eso es hermoso, dijo él sinceramente. Debe ser increíble tener esa pasión por lo que haces. ¿Y tú? Preguntó ella. ¿Te apasiona el diseño? Marcos asintió. Sí, especialmente el diseño editorial. Me encanta trabajar en libros, en revistas, en crear algo que la gente va a sostener en sus manos y guardar. Es diferente al diseño digital que desaparece en segundos. Valentina lo observó mientras hablaba, notando cómo sus ojos se animaban al describir su trabajo, cómo gesticulaba con las manos para explicar conceptos visuales. Había una autenticidad en el que era difícil de encontrar. Valentina se reunió con una amiga para tomar un café. Pensaban que sería algo rápido, pero resultó que pasó mucho tiempo. Cuando Valentina miró su reloj, se sorprendió mucho. Oh no, voy a llegar tarde a yoga, dijo Valentina. Lo siento, dijo Marco sinceramente. No quise hacerte perder el tiempo. No perdí tiempo, corrigió ella recogiendo su bolso. La pasé bien. Se levantaron y salieron juntos del centro comercial. Cuando llegaron afuera, el sol estaba empezando a ponerse y el aire era fresco. Se pararon en un lugar a mitad de camino entre sus coches. ¿Puedo verte otra vez?, preguntó Marcos, decidiendo ser directo. Valentina lo miró con una expresión que mezclaba diversión y consideración. ¿Sabes mi nombre?, preguntó con una pequeña sonrisa. Marcos parpadeó dándose cuenta del detalle. En realidad, no. Valentina, dijo ella extendiendo su mano formalmente. Marcos, respondió él estrechando su mano. El apretón duró un poco más de lo normal. Luego, cuando soltaron las manos, sonrieron con timidez. Valentina sacó su teléfono y le dijo a Marcos, dame tu número de teléfono para que pueda escribirte. Así tú también tendrás el mío. Él dio su número y segundos después su teléfono vibró con un mensaje. Soy Valentina, la experta en aceites. Carita sonriendo. Marcos se rió al leer el mensaje. Luego escribió, perfecto. Te escribo pronto. Que te salga bien el pan, dijo ella caminando hacia su auto. Gracias a tu ayuda, seguro sí, respondió él, despidiéndose con la mano. Esa noche, Marcos se sentó en su sofá con el teléfono en la mano, mirando el número de Valentina en sus contactos. Escribió un mensaje, lo borró, escribió otro, lo borró también. ¿Qué decir que fuera interesante pero no demasiado intenso? Finalmente,
Después de 20 minutos de deliberación, escribió: Hola Valentina, soy Marcos, el tipo que necesita ayuda en el supermercado. Estoy intentando hacer el pan y me acabo de dar cuenta de que no tengo un bol suficientemente grande para que suba la masa. ¿Esto cuenta como emergencia culinaria? Envió el mensaje antes de poder arrepentirse y dejó el teléfono en la mesa, nervioso. Pasaron 5 minutos eternos hasta que el teléfono vibró. El teléfono de Marcos sonó con la respuesta de Valentina. Ella dijo: jajaja, definitivamente cuenta como emergencia. Usa cualquier recipiente grande, hasta una olla si es necesario. Lo importante es que esté limpio y que cubras la masa con un paño húmedo. ¿Ya activaste la levadura? Marcos se rió mientras miraba la pantalla y dijo: ¿activar la levadura? ¿Se hace eso? Pensaba que solo había que mezclar todo. Oh no, escribió Valentina seguido de varios emojis de risa. Definitivamente necesitas una clase intensiva de panadería básica, dijo Valentina. Dame 5 minutos, estoy terminando de cenar, agregó Valentina. Durante esos 5 minutos, Marcos se movió de un lado a otro de su cocina. Estaba organizando los ingredientes y limpiando el mesón. Se preguntaba si había sonado muy desesperado con su mensaje. Pero cuando el teléfono sonó con una videollamada entrante, todo nerviosismo desapareció. Vio el nombre de Valentina en la pantalla. Hola, contestó tratando de sonar casual. Ok, muéstrame tu estación de trabajo, dijo Valentina directamente, su rostro apareciendo en la pantalla con una sonrisa divertida. Marcos volteó la cámara para mostrar su cocina. Aquí está todo, dijo. Tengo la harina, la levadura que compramos, agua, sal y azúcar. Perfecto, dijo ella. Primero vamos a activar la levadura. Pon agua tibia en un tazón pequeño, no caliente, tibia. Como temperatura de baño. Marcos hizo lo que se le decía mientras Valentina le explicaba cada paso. Puso la levadura en el agua con un poco de azúcar y esperó un rato hasta que empezó a hacer espuma. Está funcionando, exclamó emocionado como un niño en un experimento científico. Valentina se rió desde el otro lado de la pantalla. Sí, eso significa que la levadura está viva y activa. Ahora vamos a hacer la masa. Durante la siguiente hora, Valentina le enseñó cada paso del proceso a Marcos. Le mostró cómo mezclar los ingredientes secos, cómo agregar la levadura activada y cómo amasar la masa hasta que estuviera suave. Marcos tuvo problemas con la masa porque se le pegaba en los dedos y se quedaba en la mesa. No podía hacer una bola suave como la que Valentina decía que debía hacer. La masa se negaba a cooperar con Marcos. Esto es más difícil de lo que parece, se quejó después del 10º intento de amasar correctamente. Todo es práctica, dijo Valentina pacientemente. La primera vez que yo hice pan parecía más una roca que algo comestible. Sigue amasando, estás mejorando. ¿Cómo puedes saber que estoy mejorando?, preguntó Marcos escéptico. Ella dijo: es por el sonido. Escucha, la masa ya no hace ese ruido pegajoso. Ahora está empezando a desarrollar gluten y eso es buena señal, significa que lo estás haciendo bien. Marcos nunca se había fijado en el sonido de amasar, pero ahora que ella lo había dicho, podía darse cuenta de la diferencia. Había algo especial en el proceso, en el ritmo de empujar, doblar y girar la masa, una y otra vez. Era como si este movimiento se convirtiera en algo que podía hipnotizar a la gente. Ok, ahora déjala reposar en ese recipiente grande que encontraste, instruyó Valentina. Cúbrela con el paño húmedo y ponla en un lugar tibio. Debería duplicar su tamaño en 1 hora aproximadamente. ¿Y qué hago mientras tanto?, preguntó Marcos, limpiando sus manos llenas de masa. Esperar, respondió Valentina con una sonrisa. La panadería requiere paciencia. Marcos y Valentina seguían conectados por videollamada mientras Marcos limpiaba su cocina. La conversación se desvió hacia otros temas de manera natural. Valentina le contó a Marcos sobre un problema que había ocurrido en el restaurante. Un cliente importante llegó sin haber hecho una reservación. El personal del restaurante tuvo que preparar un menú completo en solo 20 minutos. Marcos compartió con Valentina una historia graciosa sobre uno de sus clientes. Este cliente le pidió que diseñara un logo que incluyera todos los colores del arco iris. Sin embargo, el cliente también quería que el logo se viera profesional y minimalista al mismo tiempo. La gente no entiende que esas dos cosas se contradicen, dijo Marcos riendo. Valentina está de acuerdo. Pasa cuando me piden algo saludable, pero que también sea muy cremoso y tenga mucho queso, dijo. Esto es algo que pasa en todas partes.
Pasó la hora y Marcos revisó la masa emocionado. Creció. Valentina, mira, realmente creció. Ella se rió de su entusiasmo. Te dije que funcionaría. Ahora tienes que desgasificarla. ¿Desgas qué? Preguntó confundido. Sacarle el aire. Básicamente vas a golpear la masa gentilmente para que se desinfle. ¿En serio puedo golpearla después de esperar tanto para que creciera? Preguntó él, sin creer lo que estaba diciendo. Confía en mí, dijo Valentina. Es parte del proceso. Marcos hizo lo que se le indicó. Desgasificó la masa, le dio forma y la puso en un molde improvisado. Luego la dejó levar de nuevo. Valentina sugirió que colgaran y se escribieran cuando la masa estuviera lista para meterla en el horno. Marcos dijo, no quiero quitarte más tiempo. Luego agregó, ya has hecho mucho más de lo que esperaba. Valentina dijo que se divirtió mucho. No todos los días conoce a un estudiante que le guste tanto la panadería como a ese. Bueno, no todos los días encuentro una maestra tan paciente, respondió él. Se despidieron y Marcos se quedó mirando su teléfono con una sonrisa tonta. No podía recordar la última vez que había disfrutado tanto una actividad tan simple. Y no era solo por aprender a hacer pan, era por compartirlo con alguien que genuinamente quería ayudar, que no se burlaba de su inexperiencia, que celebraba sus pequeños logros. 40 minutos después, cuando la masa había levado por segunda vez, le escribió a Valentina, creo que está lista. ¿Ahora qué? Ella dijo que hay que hornear a 180 grados durante 30 minutos. Luego me pidió que le mande una foto cuando esté listo. Quería ver mi obra maestra. Marcos colocó el molde en el horno precalentado y puso el temporizador. Los siguientes 30 minutos fueron tortuosos. Revisaba el horno cada 5 minutos, observaba cómo la masa se doraba lentamente, cómo el aroma del pan fresco comenzaba a llenar su departamento. Era un olor que transformaba completamente el espacio, haciéndolo sentir como un hogar real en lugar de solo un lugar donde dormía. Cuando sonó el temporizador, sacó el pan con cuidado usando guantes de cocina. No era perfecto, la corteza estaba un poco más oscura de un lado que del otro, pero era pan de verdad, pan que él había hecho con sus propias manos. Tomó varias fotos desde diferentes ángulos y se las envió a Valentina con el mensaje, no es tan bonito como el que hacen en panaderías, pero lo hice yo. La respuesta llegó casi inmediatamente, Marcos, se ve increíble para ser tu primera vez. Estoy genuinamente impresionada. ¿Ya lo probaste? Todavía está muy caliente, escribió. Pero el olor es maravilloso. Mi departamento nunca había olido tan bien. Espera a que se enfríe un poco, córtalo y pruébalo con mantequilla, sugirió ella. Nada se compara al pan recién hecho. Marcos siguió su consejo. 15 minutos después cortó una rebanada gruesa, le untó mantequilla que se derritió instantáneamente en la superficie caliente y le dio la primera mordida. El pan estaba esponjoso por dentro, con una corteza crujiente, y el sabor era infinitamente mejor que cualquier pan de supermercado que hubiera comido antes. Le envió un mensaje a Valentina, esto es lo mejor que he cocinado en mi vida. Creo que me has hecho adicto a hacer pan. Misión cumplida entonces, respondió ella con un emoji de chef. Ya tienes mi número para futuras emergencias culinarias. Durante las siguientes semanas, Marcos y Valentina se mantuvieron en contacto todo el tiempo. Marcos le enviaba fotos de lo que cocinaba, y había días en que las cosas salían muy bien, pero también había días en que todo era un desastre. Valentina siempre estaba allí para darle consejos y para animarlo cuando las cosas no salían como esperaba, y también celebraba con él cuando algo salía bien. Con el tiempo, las conversaciones entre Marcos y Valentina empezaron a tratar de más cosas que solo la cocina. Se enviaban memes divertidos, hablaban sobre las series de televisión que estaban viendo y contaban el uno al otro cómo les había ido el día. Una tarde, Marcos estaba diseñando el menú para un restaurante nuevo cuando se le ocurrió una idea. Le escribió a Valentina, ¿qué estás haciendo el sábado por la noche? Trabajando probablemente, respondió ella. Los sábados son nuestro día más ocupado. ¿Por qué? Pensé que tal vez podríamos cenar juntos, pero en un lugar donde tú no tengas que cocinar, escribió con esperanza. Ya sabes, para que puedas relajarte y disfrutar. Hubo una pausa larga antes de que Valentina respondiera. Marcos se arrepintió instantáneamente de preguntar, pensando que había presionado demasiado, que había arruinado la amistad cómoda que habían construido. Finalmente llegó la respuesta, me encantaría, pero los sábados son imposibles. ¿Qué tal el domingo? Tengo la tarde libre.
Marcos soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Domingo es perfecto. ¿Tienes algún lugar favorito? Déjame pensarlo y te confirmo, escribió Valentina. Pero nada muy formal, ¿ok? Paso toda la semana en ropa de chef y zapatos de cocina. Quiero estar cómoda. Cómoda suena perfecto, concordó él. El domingo llegó y Marcos se sentía muy nervioso. No había estado así en mucho tiempo. Se cambió de ropa 3 veces porque no sabía qué ponerse. También se arregló el cabello de 4 maneras diferentes. Llegó al lugar donde se iban a encontrar con 20 minutos de anticipación. Valentina había elegido un pequeño restaurante vietnamita en un barrio que Marcos no conocía. El restaurante era acogedor y tenía una decoración sencilla. Las mesas eran de madera y parecían viejas. Ella llegó exactamente a tiempo, usando jeans, una blusa simple y el cabello suelto. Marcos la había visto solo en situaciones casuales del supermercado o a través de videollamadas, pero en persona, sin el contexto de una tienda o una pantalla, se veía diferente. Más real, más presente, más hermosa. Hola, saludó ella con una sonrisa. Hola, respondió él, sintiendo que debería decir algo más inteligente pero sin encontrar las palabras. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. El mesero les trajo el menú y Valentina inmediatamente se sumergió en él con la atención de alguien que entiende exactamente qué está leyendo. Este lugar es pequeño, pero la comida es auténtica. El chef es de Hanoi y hace todo de manera tradicional. He venido aquí cuando necesito recordar por qué me enamoré de la cocina. ¿Por qué la comida vietnamita te inspiró a ser chef?, preguntó Marcos curioso. Valentina dijo que eso le recordó que la comida puede ser simple y muy buena al mismo tiempo. No necesitas saber hacer cosas complicadas ni usar ingredientes caros para hacer algo que la gente recuerde. Solo necesitas respetar los ingredientes y saber cómo se combinan los sabores. Ordenaron varios platos para compartir, como el po, los rollitos de primavera, el banh mi y el té de jazmín. Mientras esperaban que llegaran los platos, la conversación fluía con naturalidad, como siempre lo hacía entre ellos. No había silencios incómodos ni temas forzados. Simplemente disfrutaban de la compañía mutua. ¿Puedo hacerte una pregunta personal?, dijo Marcos en un momento de valor. Claro, respondió Valentina tomando un sorbo de su té. Me preguntó por qué acepté ayudarla aquella primera vez en el supermercado. Dijo que no tenía ninguna razón para hacerlo, que podría haberla ignorado o haberle dicho que buscara a un empleado. Valentina pensó un momento en la pregunta. La verdad es que no lo sé, dijo. Había algo especial en la forma en que me lo preguntaste. No me pareciste una persona que exige cosas o que se cree superior a los demás. Me pareciste una persona sincera. Y creo que por eso me caíste bien desde el principio. Marcos preguntó de nuevo, ¿te simpaticé? Y sonrió mientras lo decía. Sí, confirmó ella. Hay personas que piden ayuda como si les debieras algo. Tú preguntaste con humildad real. Eso es raro. Bueno, me alegra haber sido humilde entonces, bromeó. Porque ese momento cambió mucho para mí. ¿Cambió qué?, preguntó Valentina intrigada. Marcos se detuvo un momento, pensando si era el momento adecuado para ser tan abierto. Sin embargo, decidió correr el riesgo. Cambió completamente la forma en que veo las cosas cuando conecto con alguien, dijo. Había pasado meses sin sentirme conectado con nada, solo trabajaba y vivía sin prestar atención. Pero un día, en un supermercado, me encontré hablando con una persona que no conocía sobre aceite de oliva. En esos 5 minutos, me sentí más conectado con el mundo que en los meses anteriores. Valentina lo miró con una expresión que Marcos no pudo descifrar completamente, algo entre sorpresa y reconocimiento. Ella dijo finalmente, yo sentí algo parecido. He estado muy enfocada en mi trabajo, en demostrar que soy buena como chef ejecutiva, explicó. Me olvidé de cómo es hablar con personas fuera del restaurante de verdad. Contigo fue distinto, agregó. Fue fácil hablar contigo. Fácil en el buen sentido, agregó Marcos rápidamente. En el mejor sentido, concordó Valentina sonriendo. La comida llegó y pasaron 1 hora disfrutando de cada plato. Compartieron bocados y hablaron sobre los sabores y la forma en que se preparaban los platos. Valentina les dijo por qué cada parte del po era importante. Les explicó que el caldo se cocinaba durante horas para sacar todo el sabor. También les dijo que las hierbas frescas ayudaban a que el caldo no fuera demasiado rico. Marcos la escuchaba con mucha atención. Le gustaba lo que decía, pero también le impresionaba cómo lo decía. Sus ojos se llenaban de emoción cuando hablaba de los sabores.
Era como si estuviera viviendo lo que contaba. Sus manos se movían con energía al explicar cómo hacer las cosas. Me encanta cómo hablas de comida, dijo él espontáneamente. ¿Soy muy intensa?, preguntó Valentina con una sonrisa autoconsciente. No, aseguró Marcos. Es hermoso ver a alguien tan apasionado por lo que hace. Me inspira. ¿Te inspira a cocinar más?, bromeó ella. Me inspira a encontrar esa pasión en mi propio trabajo. A recordar por qué empecé a diseñar en primer lugar. Después de comer, decidieron dar un paseo por el barrio. No tenían un lugar específico a dónde ir. El sol se estaba poniendo y el cielo se veía muy bonito con colores anaranjados y rosados. Las calles estaban muy tranquilas. Solo había algunas personas paseando a sus perros o volviendo a sus casas después de un domingo relajado. ¿Puedo confesarte algo?, dijo Valentina de repente. Claro, respondió Marcos, sintiendo su corazón acelerarse. Cuando nos encontramos por segunda vez en el supermercado, no fue completamente coincidencia, admitió ella sin mirarlo directamente. Yo había estado yendo a esa tienda más seguido de lo normal, con la esperanza de verte otra vez. Marcos se detuvo en medio de la calle, sorprendido. ¿En serio? Valentina finally met Lo Moreau. Tenía las mejillas un poco sonrojadas. Sí, dijo. Me sentí como una chica muy tonta, pero no podía dejar de pensar en cuando nos conocimos por primera vez. Y cuando te vi en el pasillo de harinas, me alegré muchísimo. Era como si fuera demasiado obvio. Yo pensé que había tenido mucha suerte, dijo Marcos con una sonrisa amplia. No tenía idea de que tú también estabas buscando que nos volviéramos a encontrar. Ahora lo sabes, dijo ella encogiéndose de hombros pero sonriendo. Soy igual de tonta que tú. No somos tontos, dijo Marcos al dar un paso más cerca. Simplemente somos dos personas que tuvieron la suerte de encontrarse en el momento adecuado. Se quedaron parados frente a frente en la acera, con la luz del atardecer iluminando sus rostros. Por primera vez desde que se conocieron, el aire entre ellos se sentía cargado de algo más que amistad, algo más profundo y significativo. ¿Qué estamos haciendo, Marcos?, preguntó Valentina suavemente. No lo sé, admitió él. Pero me gusta lo que sea que es esto. A mí también me gusta, dijo ella con una sonrisa.